Okay. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, como hemos dicho antes, con Miriam Buccelli, que es una científica, es artista y además nosotros nos conocimos a través de un podcast aquí, pero no El Último Humanista, que es como he conocido a mucha gente, sino un podcast que se llama Psychedelics Today, donde a mí y a mi amigo Franklin hicimos ahí una entrevista donde hablábamos de los psicodélicos en Boston y en la ciudad concretamente y en el hospital de Massachusetts, General Hospital, que es donde trabajamos. Y ahí Miriam me contactó y me dijo, soy científica, pero ahora me dedico al arte. Estuve trabajando en Harvard, era bióloga molecular, trabajaba también en la enfermedad de Lou Gehrig's disease, la esclerosis lateral, ACLS, ¿no? Lateral Amiotrófica. Amyotrophic Sclerosis. Y bueno, además soy ecuatoriana, hablo español, tenemos que hablar, tenemos que conocernos, quedamos para tomarnos un café y ahí conectamos directamente y ya más tarde dijo, oye, estoy pensando hacer un grant, una beca de investigación para la ciudad de Boston y bueno, ¿te interesaría participar? Y yo dije, claro que sí, encantado. Y bueno, y además se ha ido, digamos, fabricando o cultivando una amistad, porque ya hemos hablado de todo. Además, estuviste en Murcia en un viaje por España y ahí te mandé la dirección de mi familia, comiste con mis padres un arroz al horno, que sacamos un audio sobre la paella recientemente. Conociste a Pepa, conociste a mi padre, conociste a mis hermanos. Y bueno, la verdad es que ya nos hemos hecho amigos y yo conocí a tu hija, Elise, que es además encantadora, que está viviendo ahora en Londres también, pero bueno, con un poco de suerte volverá a Estados Unidos o si no te vas a tener que ir a vivir a Londres tú. Así que bueno, es una amistad de unos 6, 7 meses, yo creo que hace que nos conocemos aproximadamente y además te doy las gracias por traerme turrones. La última vez que fuiste a España estuviste ahí en Barcelona, ¿no? Donde a lo mejor te vas a vivir algún día, quién sabe, ¿no? A Menorca, me contaste. Así que, ¿qué tal, Miriam? Encantado de tenerte aquí en El Último Humanista para hablar de la exposición de arte y psicodélicos que tenemos ahora en Boston, en Midway Artist Studio, en la calle, el número 15 de la calle Channel, ahí en Seaport, una zona de moda en Boston. Y en esta galería hasta el 30 de junio, quien esté en Boston, por favor, que se pase por esta galería porque es que no tiene desperdicio y vamos a hablar un poco de las sensaciones que tuvimos allí en esta apertura o ceremonia, como le llamamos, de esta apertura, y de cómo llegas tú a esto, cómo llegas tú... Bueno, antes de empezar, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy, domingo por la mañana, tomando un café, te llamo por Zoom y de repente te hago una entrevista así sin esperártelo? Hola Fernando, mucho gusto de estar en tu podcast y gracias por la oportunidad de hablar con tu público sobre la exhibición. Sí, aquí me sorprendiste sobre el podcast, pero como digo, me encantó hablar de la exhibición y hacer saber a todo el mundo lo que hemos hecho en estos 7 meses. Qué bien, pues vamos a ir hablando un poco de cómo llegas tú al interés siendo científica en Harvard y en la Universidad de Massachusetts. Bueno, ¿cómo te llega a ti porque claro, mira, yo somos de una generación parecida pero un poco distinto, ¿no? Hay una edad ahí de diferencia, ¿no? No vamos a decir, pero en tu generación no hay mucha gente, ¿no? Interesada. Bueno, porque es transición, ¿no? Hubo gente más mayor que sí que vivió los años 60 y todo este movimiento psicodélico, pero no había mucho interés ahí en los años 90, principios de 2000, en los psicodélicos. ¿Y cómo llegas tú, cómo te llegan a ti los psicodélicos? ¿Cómo te llega a ti el interés en los psicodélicos? Y, bueno, ¿cómo llegas tú a todo esto? Bueno, primero, claro, como tú dices, yo era científica, como dicen aquí, hardcore, todo mi mundo era la ciencia, pero en el año 2015 llegué a un punto en el que ya me colmó, me colmó escribir becas todo el tiempo, estar pidiendo financiación para la investigación todo el tiempo y esa era mi vida en vez de realmente hacer investigación. Entonces decidí tomar un sabático de un año, hacer arte, que eso es algo que me ha encantado toda la vida, y poco a poco conocer más del lado emocional de mi persona y el lado espiritual. Y
eso me llevó a dedicarme más al arte. En los últimos años, 6 años, he estado entrenándome y estudiando cómo hacer arte, aprendiendo especialmente arte ilustrativo, pero también de 3D ahora. Y ha sido una evolución. Entonces he comenzado con el arte que siempre me ha encantado, dibujo, y luego me fui a estudiar en Vancouver y en Los Ángeles cómo hacer animaciones y arte tridimensional, de 3 dimensiones. Um, entonces, en eso que estaba llegando a Boston de regreso, porque yo vivía aquí y me había ido a estudiar y me cogió la pandemia en todo esta transición, me comenzó a dar una baja de ánimo. Yo había escuchado anteriormente de estudios en psicodélicos en personas con cáncer, que sufren de depresión cuando les dan el diagnóstico, y que el psilocybin era muy efectivo. Fue en un estudio que hicieron, me parece que en la Universidad de New York, y me llamó la atención enseguida. Dije, porque es algo que, depresión es algo que me había dado en el 2011, pero estos estudios no eran, no eran posibles para personas fuera del grupo de cáncer. Entonces, cuando la pandemia y la cuarentena nos tocó a todos, comencé a hacer investigación de los mushrooms, de los hongos, y especialmente de psilocybin. Y había mucha información en ese momento. Estaba saliendo información, podcast, todas las semanas parecía que había un podcast nuevo hablando de los psicodélicos, y también muchos estudios estaban comenzando, y departamentos en diferentes universidades famosas estaban comenzando a investigar psilocybin. Desafortunadamente, los retiros, porque hay retiros de psilocybin, en ese tiempo se suspendieron. Entonces, tuve que esperar al septiembre del 2020 para poder ir a uno. Pero es por el problema de la pandemia y la cuarentena que me dio lo que yo sentí era depresión, que me llamó a investigar psilocybin y los psicodélicos como una posible solución. O sea que tú estabas metida en la ciencia toda la vida, luego te jubilaste de la ciencia, en cierto modo, para centrarte en el arte, y llegaste a donde vives ahora, ¿no? Que estos estudios, edificio. Dices que en el 2011 sufriste una depresión y empezaste a buscar cuáles son las soluciones para tratar la depresión. Y viste que los psicodélicos podían ser un tratamiento antidepresivo, y así te llegan los psicodélicos, no de una forma recreacional, para irte a una fiesta o para pasarlo bien, sino tú lo veías como un tratamiento para la depresión, y veías que era un tratamiento que podía ser efectivo, e incluso más efectivo o más interesante o más atractivo que otros tratamientos que se ofrecían en este momento para la depresión. Y ya a raíz de la pandemia tuviste como una recaída o una, digamos, volviste a vivenciar los sentimientos de depresión, que eso nos ha pasado a muchos durante la pandemia, durante el confinamiento, y ahí volviste a recuperar otra vez el interés por los psicodélicos. Viste que en esta ocasión, comparado con el 2011, había mucha investigación ya al respecto, y dijiste, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay. Ahora ya sí que quiero tratarme y quiero tratar esta depresión con psicodélicos, con psilocibina, si puede ser, que son los hongos estos naturales. Y te diste cuenta de que precisamente por la pandemia no había sitios de tratamiento con retiros, ¿no? O sea que tuviste que esperar un poquito, ¿no? Claro, A encontrar un sitio. claro, exactamente como tú dices. Esa fue la trayectoria de mi conocimiento de psicodélicos. Ujú. Ya lo escuché de ellos hace muchos años, en esa ocasión cuando tuve la depresión en el 2011, porque esa depresión se dio también una crisis de trabajo, salí de Harvard, los grants no había cómo conseguir, o sea, fue una transición que no me estaba adaptando bien, pero el tratamiento que busqué fue terapia, Ujú. y
no había acceso a psilocibina y no me interesaba entrar en tomar medicaciones que me iban a cambiar mi personalidad o que iba a estar en eso muchos años. No quería algo así. Quería algo que llegue a un momento que ya me sienta bien. Y con terapia logré eso. Como tú dices, con la pandemia tuve otra crisis porque estaba en transición y tenía problemas familiares y todo eso que a veces nos lleva como a una tristeza tremenda continúa. A mí me parece que en mi caso fue una tristeza que no podía salir y el aislamiento combinado con aislamiento me causó sentir esa misma depresión, como yo digo, hay síntomas en mí que yo noto. Se va el color de la vida. Me toma cada mañana levantarme, no tengo ánimo de hacer actividades que antes me encantaba, me toma trabajo levantarme todos los días. Entonces yo ya sentí que estaba esa nube negra de la depresión cayendo otra vez y comencé terapia porque creo es algo que había funcionado en el pasado y que podía funcionar ahora también, pero claro, por Zoom, o Teledoc, las Eran sesiones de virtuales terapia ahora. virtuales y también EMDR, que no sé cuál es la traducción en español, pero... Sí, bueno, en español creo que le llaman así, le llaman EMDR, que es como esta desensitization, como una especie de movimiento de los ojos para disociar el trauma, ¿no? Una Claro, terapia, se llama, yo creo que en España le llaman también EMDR. MDR o terapia de disociación de los ojos con el trauma o algo así, creo que le llaman. Pero sí, de hecho en España, a pesar de ser americana, en España esta terapia es muy famosa, porque aquí no me pregunta mucha gente, pero cuando voy a España todo el mundo me dice, oye, ¿tú practicas esta terapia de movimiento de los ojos para disociar trauma? Y entonces, ¿cómo te fue con esta terapia? Eso me pareció muy bueno, porque es como que en ciertos puntos en tu vida se acumula bastante. Si no has solucionado traumas o retraumas en tu pasado, como que se acumulan. Y estaba en ese momento que yo no había hecho ningún trabajo emocional, supongo, desde los 2011 que tuve esa crisis y tuve año y medio, 2 años de terapia. No había hecho nada para crecer emocionalmente. Y Ujú. es como que acumulas una maleta, una de problemas y te das cuenta que tienes que volver. Yo me di cuenta que tenía que volver a investigar y analizar y ver de dónde estaban viniendo estas cosas y que había trauma que estaba saliendo a la superficie en este periodo de cuarentena, cuando Ujú. no tenía más que mi propia presencia y estar Sufriste el conmigo mismo. aislamiento de la cuarentena, que te agravó el aislamiento que siente uno cuando tiene depresión, además. Claro, porque uno tiene que estar con uno mismo. Y si no Claro. estás tranquilo con uno mismo en soledad, tienes que hacer algo Ujú. para crecer emocionalmente o estás en problemas. Yo me acuerdo cuando empezó la cuarentena que yo me fijaba en los monjes. Además me fijaba en San Antonio Abad, que él se aislaba en el desierto y digo, mira, y él encontraba una armonía, e intentaba buscar inspiración en los ascetas y los padres del desierto a veces para intentar motivarme yo. Claro, yo he hecho meditación bastante y la meditación me ayuda, pero si no has solucionado problemas emocionales del pasado, como que te atrancas. Entonces la terapia me ayudó mucho a regresar y ver traumas, retraumas, especialmente traumas de la infancia, parece que se Ujú. repiten como La patterns. infancia en Ecuador, ¿te refieres ahí? Sí, ¿Tú con qué infancia en edad te Ecuador. viniste a Estados Unidos tú? Yo me vine a Estados Unidos a los 19 años. Claro, pues fíjate, esto es algo muy interesante que cuando uno está deprimido, las partes... Yo me acuerdo de un amigo que tenía cáncer y me dijo, cuando te vuelve el cáncer, todos los sitios donde has tenido una lesión física, donde te rompiste la rodilla jugando al fútbol, de repente te vuelven todas las lesiones.
Y cuando uno está bien, está estable, no le, digamos con la depresión y con la psiquiatría pasa algo muy parecido, que uno pues de repente vive bien, pero le vuelve la depresión y todos los traumas de la infancia, de todo, de repente te vuelve todo y sale todo eso que estaba ahí, que tú pensabas que se había curado, de repente se produce como una especie de renacimiento de todos los traumas. Claro, y es como heridas que nunca atendiste y que tienes que, nunca se toparon totalmente. Ujú. La pusiste en la parte, como dicen, en the back of your mind Claro, y, no te, y sigues viviendo, sí, sí. pero cuando estás en estos momentos de crisis, vuelven a salir. En el asiento del autobús ahí, pero siguen ahí. Yo siempre digo que el duelo y el trauma no es algo que se cure, sino es algo que tú aprendes a vivir con eso. Pero si uno no lo trata y lo ignora, lo que hace es que sale de forma maladaptativa. O sea, sale a través del abuso de sustancias muchas veces o del mal uso, uso de eso de alcohol, y si uno no hace terapia, pues al final pues acaba siendo una persona que se enfada o que tiene a veces conductas psicopáticas, agresividad, y eso yo creo que nos puede pasar a todos. Por eso es Claro, importante, yo creo, que uno primero se dé cuenta de las situaciones traumáticas que tiene en su vida y luego pues que busque las ayudas necesarias. Y eso es lo que le va a ayudar a fomentar la calidad de vida, ¿no? Es lo que queremos todos, tener mejor calidad de vida. claro. La otra cosa que pasó durante la pandemia es que mi madre tenía Alzheimer's Ujú, y en el tiempo ya estaba en un hogar que tenía todos los cuidados en Ecuador. ujú, Pero mis hermanas viven en el Ecuador y le podían ir a visitar todos los días, pero con la pandemia cerraron el centro para que no haya aislamiento y ujú. tuvimos desacuerdos familiares cómo tratar la situación. Entonces todo eso se aumentó y creó una situación que no había salida. O sea, todos los días yo sentía que mi madre estaba en un lugar aislada, que no sabía cómo le estarán cuidando, que le veía deteriorarse Ujú. de semana a semana, porque también el aislamiento para una persona con demencia es Claro. mucho peor que para una persona. Si a nosotros nos Bueno, eran cayó los más tan mal. vulnerables, los que la Ujú. mayoría de los fallecidos han sido gente que estaba, digamos, mayor, con demencia o digamos, en residencia de ancianos o de tratamientos o nursing homes, como le llaman aquí, sitios de enfermería, de cuidado. Claro, y como tenía una relación muy cercana con mi madre, yo sentía que me ponía en su lugar y sentía la confusión que debía tener. Y De todo hecho, esto recuerdo era diario. la primera vez que nos vimos, tu madre estaba todavía viva y había Claro, salido una molécula para el tratamiento del Alzheimer, pero luego resultó que había sido un escándalo científico esta molécula y estuvimos hablando de eso. Me acuerdo la primera vez que nos vimos ahí en Tate, tomándonos un café y claro, estuvimos hablando de esa nueva tratamiento de Alzheimer que fue un escándalo porque había ahí un poco de, digamos, corrupción, ¿no? Con esa aprobación de ese tratamiento, ¿no? claro, el tratamiento nuevo de Biogen, que es, Sí, claro, que da estuvimos hablando de eso. esperanza, pero no. Ujú. Muy bien, pues entonces tú de repente viste en los psicodélicos una posible respuesta a un tratamiento y esto es lo que te inspiró para Claro, también dedicarte a esto, ¿no? claro, específicamente lo que que me gustó de psicodélicos cuando yo escuchaba hablar de ellos es que podía haber la posibilidad de utilizarlos una vez y sentirte bien por mucho tiempo. O sea, no tenías que estar constantemente todos los días tomándolos. Claro que hay personas que hacen microdosis, pero y sí, lo probé porque en el tiempo de la pandemia inclusive había como conseguir psilocybin como medicina en línea. Ujú. Desde Michigan lo estaban vendiendo en línea como con tarjetas de crédito y todo. Y dije, voy a probar la microdosis. Y claro que tuvo un En efecto, línea pero quiere decir, en España dicen por internet, o por sea que, internet. porque Ujú. es verdad, para un poco para hacer un inciso, para explicarle a la gente, en los Estados Unidos se han decriminalizado, pero en España todo funciona a nivel estatal, o sea, se aprueba o se prohíbe a nivel del estado. Pero aquí cada estado tiene sus propias leyes y cada condado a veces tiene sus propias leyes. Entonces, por ejemplo, los psicodélicos están decriminalizados
en Somerville y en Cambridge, pero no en Boston. Pero Cambridge es donde está Harvard, está al otro lado del río. Y ahí Claro, uno no puede ser tal, pero en Boston todavía están criminalizados. Entonces en Michigan hay sitios que están descriminalizados y claro. luego hay estados como Colorado donde están legalizados ya prácticamente. No sé si decriminalizados o legalizados, o sea, pero que hay mucha variedad aquí en Estados Unidos respecto a los cambios legales en los psicodélicos y a veces uno lo puede pedir por internet y comprarlos por internet solo siempre que los compre por internet en un sitio donde estén decriminalizados. Claro, legalmente lo pueden vender. Ahora, ya pasada la pandemia, el tiempo de la cuarentena, digamos, porque la pandemia todavía está un poco aquí, pero Entonces el tú tiempo de la probaste cuarentena, esta microdosis, me yo estás probé la diciendo. microdosis ¿Eso, y me eso cuánto pareció es? Para que explicarle a la gente. ¿Cuánto es una microdosis? era, bueno, en el frasco decía 100 miligramos, pero Ujú, era mezclada con otra hierba, ujú. para que te siente bien al estómago. Entonces era mezclado con alguna otra. Daban la posibilidad de comprar 3 diferentes opciones mezclado con diferentes hierbas, unas para Ajá. Ujú, hacer que el efecto sea más largo, algunas para el estómago, que te siente bien ujú. al estómago. Entonces yo compré una que me pareció, me sentaría bien. Sí, porque puede producir náuseas y hay gente que Claro, prefiere tomarlo con un antiemético, como decimos, o algo que ayude con las náuseas. claro, yo probé dos. Uno me sentó muy bien, me dio una meditación muy psicodélica con colores. Claro que el Ujú, momento que yo abría los ojos, la tomé y hice una meditación y en la meditación veía los colores, pero cuando ujú, abría los ojos no tenía ningún efecto, o sea, mayor. ujú, Estaba en mi cuarto, no es que nada se me estaba cambiando, todo estaba normal. ujú. Eh, Tomé otra, un poquito más, otra de estas soluciones, de estas mezclas de esta compañía y tomé un poco más porque lo que noté es también que tenías que tomar más si la segunda vez, porque el Ujú. efecto no era el Pues un poco mismo. de tolerancia o cambia, ¿no? A veces decimos Ujú. que hay que esperarse un poco y uno cuando tiene una experiencia psicodélica no quiere tener otra al fin de semana siguiente, sino se quiere esperar 6 meses o 3 meses muchas veces en dosis más altas, pero aquí estamos hablando de microdosis y uno tiene que ver cómo tolera eso y además la experiencia es un poco distinta cada vez, muchas veces. Claro, claro, la segunda vez esperé un mes porque estaba yo experimentando para ver qué tal me sentaba, para irme definitivamente, si es que me sentaba bien, irme a un retiro Ujú, y probar una cantidad más grande. Pero ujú, quería, con estas microdosis, tener la experiencia, tener más confianza de que mi organismo no iba a cambiar, que mi mente no iba a estar alterada totalmente. ujú, Y, y entonces tomé una segunda vez, esta vez tomé más y ujú. tomé otra mezcla que era me parece, Syrian Ajá, una Rose, raíz que siria, sí. sí, que en No cambio sé qué es. esta supuestamente alarga y también hace que el efecto sea mayor Ujú, de psilocibina, ujú, pero lo que noté es que esa meditación no me gustó para nada, me dio ansiedad y ujú. tuve que llamarle a mi terapista en medio de esa En medio de la sesión meditación. porque te dio un ataque. Por eso esto se recomienda siempre que hay gente que dice, ah, esto te lo tomas solo, y esto hay que llevar cuidado a veces y tener a alguien ahí porque a uno le puede dar ansiedad, ¿no? Y tiene que, Claro, digamos, manejar esa ansiedad, que a veces le llaman un bad trip, un mal viaje, pero bueno, uno tener a alguien que le apoye a navegar a través, como siempre decimos, no, porque la gente dice, quiero que se me pase, y pues digo, pasarte no se te va a pasar, tienes que claro. ir a través, o sea que la única manera, como dicen aquí en Estados Unidos, dicen, the only way out is the way through, que la única manera de salir es salir navegando a través, ¿no? Navegando a través. Claro. Y la cuestión con esa sesión es que si no hubiese tenido el terapista, me hubiera quedado trancada, pero con el terapista Ujú, guiándome porque fue una sesión que más vale resultó muy productiva ujú. Claro, esto es otra cosa que dicen como aquí, dice, análisis. there's no more meaningful trip than a bad trip, que quiere decir, no hay viaje psicodélico más profundo y significativo
que un mal viaje. Es donde más Claro. aprende uno. Creo que también en esa sesión yo ya estaba con ansiedad antes de la Ajá. sesión y mi propósito era con la sesión ex, eh, explorar más de dónde viene esa ansiedad, que Ujú. no es lo ideal, porque para una sesión de psilocibina debes ir con un interés de explorar interiormente, pero no necesariamente enfocarle en algo y no enfocarle en una emoción negativa. Ujú. Claro, esto es lo que llamamos de set and setting, ¿no? De mindset and setting, que es cómo se está uno preparado mentalmente y el lugar. El lugar puede ser bueno, aunque a veces si uno está muy aislado puede ser un bad setting, pero bueno, eso es el lugar donde está. Y de mindset es en qué estado está de mental. Entonces se recomienda mucho hacer una ceremonia de, como he hecho yo a veces, de decir, liberar las energías negativas, pensar positivo, estar preparado, porque Claro, cuando uno, si uno está ansioso y lo que quiere es profundizar la ansiedad, pues efectivamente va a profundizar en esa ansiedad, claro, pero uno a exacto. veces, pues, claro. Entonces, con esa experiencia, a pesar de que fue un poco, puedes decir negativa, pero productiva, me Ujú. dio confianza de que podía seguir adelante con mis planes de ir a un retiro. Ajá. Um, claro, para yo ir al retiro, yo ya había hecho bastante investigación en psilocibina. He escuchado una cantidad de podcasts, he leído bastante sobre estudios, lo que fue bueno porque además que tenía el año de terapia antes Ujú. de preparatorio y mi terapista estaba de acuerdo. Era Ujú. de California cuando, entonces estaba todo en acuerdo para yo ir Ajá. a este retiro. Um, Me parece que es muy importante hacer eso porque uno de los estudios que yo, o uno de los comentarios que yo escuché era que en uno de los estudios de psilocibina había habido un suicidio, había resultado una mujer que esperaba curarse totalmente con un tratamiento y no fue el caso Ujú. y se suicidó. Entonces, templar, o sea, como no, balancear la expectativa de lo que iba Claro, a salir del en retiro es efecto, yo creo que importante. eso es muy importante, como dices, porque obviamente la gente que va a estos estudios o a estos retiros muchas veces está desesperada, o sea que el riesgo de suicidio está ahí, independientemente de que tomen psilocibina o no. Pero si uno pone todas sus expectativas, que esto nos pasa también en el tratamiento psiquiátrico agudo, que cuando un paciente o una paciente ingresa, ellos piensan, bueno, esto ya es lo mejor que hay, ¿no? Porque si estás ingresado es lo mejor que hay, pero hoy en día los tratamientos de pacientes agudos no son sitios de sanación muchas veces, son sitios donde se aseguran de que no te suicides, pero el ambiente es un poco, bueno, a ver, no es muy apropiado para sanarse muchas veces. Y si Ujú. uno pone todas sus expectativas en algo, luego se decepciona y aumenta las posibilidades del suicidio. Eso pasa en agudos, sabemos que la gente después de ser dada de alta del hospital psiquiátrico, el primer día es el día de máximo riesgo de suicidio y los primeros 30 días son el tiempo de máximo riesgo de suicidio y de esos 30 días el primer día. Con psicodélicos, si uno pone todas sus expectativas, que esto le va a cambiar la vida y le va a resolver todos los problemas, esa excepción te puede luego aumentar el riesgo de suicidio, si tienes ya ideas suicidas. O sea, tiene sentido, no se ha estudiado, pero tiene sentido. Claro, y al principio cuando leí eso dije, oh, entonces, ¿para qué me voy a ir a este retiro? Si Claro. el gasto es bien alto Sí, porque los y retiros, para que bueno, no me decirle a la cure gente totalmente. que los retiros estos, a pesar de que hay muchos retiros underground, ¿no? En Estados Unidos no están permitidos. Entonces, a veces uno se tiene que ir a un país extranjero donde sí que es legal para hacerlo todo de forma legal, ¿no? Entonces, eso aumenta mucho los gastos muchas veces. Claro, yo me fui a Jamaica Ujú. y era en un retiro, y yo investigué un retiro donde hayan tenido experiencia con esto, como terapia. Ujú. Eh, entonces habían disponibles durante el retiro 4 terapistas más la persona que organizaba Ujú. y era solo para 11 personas. Ujú. Entonces estábamos en un ambiente de cuidado donde me sentí a salvo que podía Ujú. llevar a cabo esta experiencia. Y eso fue en septiembre del 21.
Muy bien. ¿Y Bueno, qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te ayudó? ¿Tú mm, crees que esto mm, ayuda? ¿Tú crees que esto es un tratamiento para la depresión? ¿Tú eso se lo recomendarías a la gente si tiene claro, depresión? para mí fue una experiencia muy importante en ayudarme a salir de la depresión, porque como te decía, había estado en terapia, había avanzado bastante, pero todavía me sentía como que no estaba totalmente el color no estaba de regreso todavía en mi vida y es casi como la tapa de una botella, que ya había comenzado a abrir la tapa, pero no estaba abierta totalmente, no me Ujú, sentía totalmente bien y me parece que terapia hablada no necesariamente te va a llevar a totalmente a abrir ujú. abrirte y sentirte bien totalmente, porque cuando tienes este cambio de tristeza prolongado, como que hay cambios químicos en tu cerebro que con terapia hablada es muy difícil cambiarlos. Ujú, Entonces necesitas también como un shock de químico ujú, para sacarte de eso. Y eso me parece que fue para mí la psilocibina. ujú, Eh, la otra cosa que me pasó en esta experiencia de psilocibina fue que fue una experiencia muy individual porque todo el mundo, los 11 participantes tuvieron experiencias diferentes, pero la mía fue, como dicen, un out of body experience. Yo salí ujú, de mi cuerpo y yo sentí que me moría. ujú. Y al principio eso me dio mucha ansiedad, me sentí mal físicamente, pero luego no hay otra forma, o sea, ya has consumido la psilocibina, no hay cómo Claro, salir del viaje. Y imposible. entonces los terapistas me ayudaron a tratar de relajarme porque me daba mucha ansiedad que tengo una hija que no estoy lista para morir, me sentía yo. O sea, yo sentí que me moría ese momento y salía de mi cuerpo. Ujú. Y la otra cosa que es un poco chistosa, es que me daba ese momento la impresión de que iba a salir de mi cuerpo, pero que no iba a regresar, que alguien otro espíritu podía regresar a mi cuerpo. Claro, es una experiencia muy interesante que relata. Yo creo que es cuando se produce el momento más trascendental de la experiencia psicodélica. A mí, yo lo he vivido eso también una vez, pero se produce lo que llaman el ego dissolution, le dicen en inglés, o que es la disolución del yo y a veces una sensación de muerte del yo, o sea, que piensas que te vas a morir y que te estás muriendo y de que además de que si sigues adelante a través del viaje ya no vas a poder regresar, que ya entonces se produce un fenómeno donde uno puede, esas ansiedades que tenemos a veces relacionadas con el apego a la vida, por eso yo Ujú, creo que está conectado a veces con la meditación trascendental de los místicos, de los budistas, de decir el apego, y muchas veces se relaciona con el budismo, el apego a las cosas, a la vida, a la gente, a los seres queridos, a veces es la causa del sufrimiento y ahí se produce un desapego de todo y el aceptar que a lo mejor no vas a poder volver y no vas a, y entonces te produce esa ansiedad de decir, bueno, yo no, vale, yo tengo una hija, o sea, yo no puedo, yo no puedo irme, yo tengo una hija. exacto, no estoy lista. Claro, no estoy lista. Entonces la gente dice, tranquila, y tienes que seguir con el viaje. Y un poco se puede producir un efecto de sanación de estos apegos que a veces, bueno, le dan ansiedades a uno. ¿O cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que lo que vino luego, o sea, estaba saliendo de mi cuerpo, pero yo vi que iba hacia una luz intensa. Ujú, No sé qué pasó ese momento, porque eh, pero yo conversaba con los terapistas después de la experiencia y les preguntaba ujú. yo, estuve con la luz, ¿qué Claro. decía? Y me decían, sí, tú describías que estabas con la luz. Entonces llegué a un punto que para mí eso es, yo eh, sí soy una persona espiritual, Ujú, entonces te digo que antes de ir en esta experiencia de comerme los hongos, la psilocibina, yo dije, Dios mío, me encomiendo en tus manos a claro, lo que claro. pase de aquí. Entonces, que eso haya pasado, para mí fue significativo espiritualmente. Ah, Fíjate qué bonito, ¿no? eh, Porque Carl Jung fue el que habla otra vez del yo mayúsculo
recupera a Dios, en cierto modo. Y yo creo que, bueno, él nunca, no nos consta, ¿no? Aunque sí que estuvo pues en tribus y tal. No sabemos qué es lo que hizo exactamente, pero sí que es verdad que como científico e intelectual recupera a Dios, porque habían matado Claro, a Dios, incluso Freud mató a Dios, o sea, Nietzsche mató a Dios, todo el mundo mató a Dios, Freud mató a Dios también, y, y Jung dice, no, 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 yo recupero a Dios. Y cuando viste la luz es la estuve luz con la luz. simbólicamente a lo largo de los ancestros, desde los bizantinos, Constantinopla, el Santa Sofía, la luz es Dios. Entonces, Claro. por eso se hace todo de pan de oro, es como entra la luz que ilumina, la luz que es Cristo, la luz que es Dios. Y yo creo que ahí te sentiste conectada con esa luz, que a veces se han relacionado los psicodélicos con las experiencias cercanas a la muerte, porque las experiencias cercanas a la muerte uno ve la luz y en Ujú, esta disolución ujú. del yo uno ve la luz y se Claro, piensa que fenomenológicamente están parecidos, no se sabe si químicamente están relacionados, pero tuviste la luz y era una luz divina, una luz de Dios y era una de luz que te blanca. acercaba a la Ujú. muerte, además, una luz blanca cuando tú pensabas que estaba cerca de la muerte. Pero ya no, en ese momento ya no tenía ansiedad, ya Ujú, dejé todo mis preocupaciones atrás y estaba solo ujú, con la luz. O sea, ya sentí que iba como a otra dimensión ujú, y la luz se volvió más y más intensa, era una luz blanca y de ahí no tengo mucha memoria de qué pasó. Pero sí, sí tengo memoria que yo hablé con Dios y ujú, también luego eh, hubo una experiencia en la que yo sentí que una diosa vino, tomó mi posesión de mi mente, de mi cuerpo. Y era ujú. una diosa y era chistosísima porque se reía de todo. Y, pero también tenía como una programación al mismo tiempo que me Ujú, estaba diciendo eh, sobre, inclusive sobre mi ansiedad, por ejemplo. Yo siempre he tenido un poco de ansiedad cuando me estreso y ujú, siempre la he tratado de ignorar y a veces aumenta, o sea, como que no me encaja, no tenía sentido para mí esa ansiedad, la he ujú, tratado de tratar más como ahogarla que oírla. ujú. Pero en este momento la programación era como me decía que eso, que tengo que confiar en mis instintos Ujú, y que la ansiedad es parte de esos instintos. ujú, Y cuando tengo ansiedad es que algo está ujú, pasando y que tengo que escucharlo. Y desde que regresé de ese viaje he estado haciendo eso con mi ansiedad y noto que mi relación con la ansiedad cambió totalmente. ujú, Porque ahora en vez de ahogarle, de taparle, de hundirle, le escucho. Apenas sale para que no se intensifique. ujú. Y generalmente es algo que está pasando en mi vida, alguna persona o algo que tengo que ver con cuidado, que tengo que ponerle atención. Ujú. Y ya no le considero ahora la ansiedad como algo negativo. Cambió totalmente mi relación con la ansiedad. Pues qué bonito esto, ¿no? Esta curación, porque, bueno, lo que has descrito es que sufriste una disolución del yo, una ansiedad de la muerte, porque es la ansiedad que tenemos todos ahí, y del apego de los seres queridos que vas a dejar si te mueres. Y luego llegó un momento de aceptación, en cierto modo, de eso, y el paso a otra dimensión, que sería la dimensión del más allá, en cierto modo, donde hubo una conexión con lo divino, en cierta manera, pero luego hubo un regreso a través de una diosa ya, no sé, más distinta o más pagana o lo que sea, que te ayudaba a lidiar con esta ansiedad y que te dijo, la ansiedad esta, no la ignores, acéptala y aprende a vivir con tu ansiedad, en cierto modo. Claro, fue una conversación. Yo escribí ciertas cosas, pero con una letra chistosísima, porque la voz que tenía dentro me dijo, tienes que escribir. Y comencé a escribir, pero era, como le describiría, es una reprogramación. Era Ujú. como que alguien me estaba poniendo instrucciones nuevas y Aquí le llaman explicaciones un todo para reset, nuevo. ¿no? Un Un reseteamiento, reset, pero era con instrucciones. claro, valgan los Inclusive, anglicismos, ¿no? Entonces había un nuevo programa donde vuelves de la ujú, alta entropía a una reentropía, pero vuelves a la tierra, en cierto modo, o a la realidad, pero con un nuevo, donde has filtrado muchas cosas de fuera y vuelves con un nuevo programa, como un nuevo programa claro. mental.
Me parece muy bonito, una manera muy Claro, bonita y gráfica de describirlo. es, tengo que reanalizar lo que escribí, todo eso, porque en ese momento parecía que era una experiencia bien mística, Ujú. que la realidad era diferente. En España hay un movimiento que se llama Nueva Psiquiatría que quiere recuperar la mística, porque mucha gente en Estados Unidos, yo creo que yo tengo la teoría de que en el siglo XIX y XX rechazamos la religión cristiana y la gente ha vuelto al laicismo, a la psicoterapia, a los nacionalismos y todo esto, y mucha gente se tuvo que ir a la India a buscar ascetas, pero si miramos en nuestra propia historia, como decía Carl Jung, en nuestra propia historia vamos a encontrar a los ascetas y tenemos a San Antonio de Abad, tenemos a los místicos, tenemos a San Juan de la Cruz y en muchos psiquiatras en España están ahora proponiendo volver al misticismo, recuperar la mística en psiquiatría a través de nuestra propia cultura, nuestra propia tradición, en cierto modo. Claro, y hay personajes místicos que se repiten en todas las mitologías, no solo la nuestra, pero de otras culturas, ¿no? Y Ujú. la diosa femenina es presente en diferentes mitologías. Lo que fue interesante para mí, porque yo estaba investigando qué es esto de la diosa, quién me impersonificó por este momento, quién estuvo dentro de mí. Eh, que en estas sesiones de psilocibina a veces pasa que hay una impersonificación de una diosa, también hay de una bruja. Y fue coincidencia que la persona con la que estaba compartiendo mi cabaña era una chica joven que estuvo en la sesión. Y en la sesión, cuando yo le veía, me reía porque decía, ella sabe, o sea, ella también es una diosa. Pero cuando hablé con ella luego, ella me decía, no, yo sentí que era una bruja. Ah, interesante. O Entonces, sea, en la sesión tuvimos la bruja y la diosa. desde un punto de vista junguiano, podríamos decir que llegó el arquetipo de la Ujú, chamán, de la curadora, Clara. de la diosa. Mi hermano le gusta hablar de que en la Edad Media Dios se hace una mujer, ¿no? Porque todo el mundo quiere a la Virgen María y busca en la Virgen María, pero al mismo tiempo está el otro arquetipo, que es el arquetipo de la sanadora o de la bruja. Y que llega la bruja, que la bruja es la que te va a curar, pero la que te va a curar de forma alternativa. Y los psicodélicos siempre se han relacionado con la brujería, muchas veces, con las brujas dando sustancias alucinógenas, con los sapos, todo esto. O sea que te digo el arquetipo de la bruja sudadora sanadora que te da el tratamiento alternativo, pero el tratamiento que tú realmente necesitas, ¿no? Se podría interpretar así, una posible interpretación. Sí, no tengo explicación todavía de todo eso y supongo que tengo que leer más sobre estas experiencias para ver cuál es el tema universal, Ajá. para ver si Muy bien. hay esa conexión. Uno las experiencias psicodélicas uno las guarda en su memoria y las sigue revisitando Ujú. a lo largo de toda su vida. Vamos, yo te las puedo contar todas, ¿no? De hecho, alguna la he narrado por aquí. Claro, yo Pero, escribí parte de esto, entonces quiero regresar a estos escritos, ver si hacen sentido y ajá, tratar de volver a recordar. claro, claro. Oye, qué bonito. Muchas gracias aquí por compartir esto. Yo creo que esto le va a ayudar mucho a la gente porque me escribe mucho la gente contándome que, bueno, que están explorando esta posibilidad para ver si esto les podría ayudar, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y uno pues quiere buscar cosas Claro, que no tengan efectos secundarios graves y que además que sean más naturales y que además que puedan ser incluso más profundas y trascendentales que algunas de las terapias que se ofrecen en la medicina más ortodoxa, ¿no? claro. Y luego cuando yo salía, porque yo fui una de las primeras, en 15, 20 minutos yo ya estaba en la sesión, yo fui una de las primeras en salir, no necesité más porque algunos quieren tener más intensidad, yo estaba contenta con lo que tuve. Ajá. Enseguida mi mente comenzó, una vez que aterricé, es como que se siente que uno vuelve a aterrizar en el cuerpo de uno, hay de esa destabilización como de un vuelo cuando aterrizas, que hay como Ajá. ese, pérdida de balance. Vuelves a la Come- realidad. Sí, sí, como un claro, vuelo ahí. enseguida mi mente comenzó a ver qué necesitaba. Necesitas tomar agua, necesitas comer algo, necesitas tomar bastante agua para Ajá. sacar estos químicos de tu cuerpo, Ujú. necesitas ir afuera para respirar. Y
era chistoso porque los terapistas les digo, tengo que salir afuera, necesito aire, necesito la luz, y me dicen, y se asustaron porque pensaban que todavía estaba en el trance y quería ir hacia la luz y que me iba a lanzar al agua, qué sé yo. Entonces estaban preocupados. Le digo, no, necesito aire, necesito Claro, hacer quiero cuidar mi cuerpo ahora que he claro. vuelto a mi cuerpo, ¿no? En cierto modo. Entonces estaba totalmente consciente de qué tenía que hacer y luego de eso era como una paz, como una tranquilidad, Ujú, una apreciación de la naturaleza. Era como que ujú, estaba conectada a la naturaleza. Y lo que me arrepiento es de haber regresado muy temprano del viaje. Me quedé un día extra en la isla, ujú. pero sí me hubiera servido quedarme unos 15 días más porque esa conexión con la naturaleza me pareció importante y Sí, el uno está como tiempo. cansado, pero recupera la paz mental y Ujú. se siente que tú ya no eres tú, sino que tú eres parte del todo, ¿no? De la naturaleza. Es un poco la sensación que tenemos y aprecia y ve la belleza de la naturaleza y eso le da paz, en cierto modo. Claro. Por esto sí, Y se recomienda mucho hacerlo en la naturaleza, porque es cuando uno realmente logra entender esa conexión, muchas veces cuando lo hace en la naturaleza. claro, y lo que, entonces yo tuve después de esa experiencia esa sensación de que el color regresó a mi vida. Ujú, Y por color, el color literalmente, se ujú. siente como que hay más color en la vida, pero también es el color de las emociones. Y Poder eso es, sentir otras emociones, no solo la tristeza, sino que sientes la intensidad de estar contenta. de estar contento, del bienestar. Y esto, bueno, en mi caso ha sido duradero, dura 3, 6 meses más o menos, y dura bastante tiempo, vamos. Y si uno sigue practicando estos ejercicios mentales, muchas veces es lo que digo yo, no necesita nunca más. Es una experiencia transformacional, te transforma totalmente, transformativa, perdón, transformation, a veces traduzco literalmente, esto te transforma de manera que ya no necesitas tener una experiencia en muchos años, muchas veces o nunca más. Si uno sigue Claro, practicando digamos, volviendo a estas experiencias y estas introspecciones que uno gana durante la experiencia. claro, y te permite otra vez sentirte tranquilo contigo mismo, en paz, contento. Entonces vuelves a sentir esas emociones que son positivas y Ujú. que quieres continuarlas por otras experiencias. Porque para mí la experiencia de la psilocibina Psilocibina, sí. le comparo con un tremendo roller coaster. O sea, Ujú. fue la roller coaster más grande que yo he Eso es como una subido, una montaña montaña rusa, un roller rusa coaster, sí. gigante. Y para mí, personalmente, ¿quién quiere meterse a esa montaña rusa cada 6 meses, Sí, cada mes? No, gracias. sí. Estoy contenta con lo que me tocó y si es que algún día llego a tener Eso es depresión, otra cosa, que hay gente definitivamente que, lo voy a tratar así. Hay gente que tiene miedo a la adicción y yo le digo, madre mía, si esto lo haces de forma terapéutica, todo lo contrario, te produce aversión. O sea, tú dices, mira, esto ha Claro. sido maravilloso, pero yo no puedo volver a esto hasta dentro de mucho tiempo. Es Si lo es que me da contrario a otra la depresión. adicción, es lo Sí, contrario, exacto. es como, esto es una montaña rusa, como has dicho, ha sido transformativo, transformacional, no sé. Me ha cambiado, pero ahora mismo, vamos, lo último que es volver a probar esta experiencia. Ahora ya Sí, no he no, mucho tiempo. gracias. No, no, Sí, no, sí, sí. gracias. Por el momento estoy bien, Estoy bien. pero sí me alegra haberla hecho. Ujú, Sí me ayudó bastantísimo, porque como digo, la depresión la terapia me llevó hasta lo máximo que podía. ajá. Y luego necesitaba algo más que me saque de ese estado. De ese estado, qué bien. Y esto es lo que, bueno, esto sigue pasando el tiempo, uno recupera el color, como has dicho, me gusta una manera muy bonita de decirlo. El color volvió a mi vida y las emociones las volví a sentir, ¿no? Porque una cosa que pasa en la depresión es que no sientes las emociones, te produce como una anestesia emocional, ¿no? Entonces volviste a sentir las emociones y bueno, y todo esto te ha inspirado para decir, yo quiero hacer sublimar este interés y estas experiencias a través del arte, ¿no? Que es a lo que tú te dedicas. Ujú. Y has organizado, Claro, has hecho arte, pero además has organizado esta exposición que tenemos ahora en Midway's Artist Gallery Studios. Bueno, entonces cuéntanos un poco sobre la es- exhibición. sobre la exposición. Claro, fue algo que se ha ido desarrollando orgánicamente, como digo, porque eh, la idea me comenzó
a dar de la exhibición luego del viaje y de comenzar a sentirme bien y estábamos conversando contigo sobre la posibilidad de una exhibición y tenía también una amiga artista con la que estaba colaborando queríamos colaborar en el arte que hacemos. Entonces, la, la, la traje también al proyecto porque ella tenía más experiencia con arte para tener esa combinación de nuestros talentos en la producción de algo relacionado a la depresión, con el objetivo de ayudar a otras personas, de educar al público, porque en este momento hay bastante información sobre psicodélicos, pero también hay bastante misinformación y bastante percepción basada en los años 60. Inclusive mi colaboradora, la artista, decía, ella es mayor y no le gustaba mucho la idea de la parte psicodélica porque su recolección de psicodélicos es de los 60. Claro, claro, ahí Toda cuando esa, lo prohibieron todos los 70 y se volvió todo muy loco, ¿no? Ahí, claro, cuando se volvió todo muy loco y la gente tomaba sin sin ningún regulación tipo de y control, luego sin ningún tipo de terapia, la gente tomaba libremente, constantemente. Hubo muchos casos de gente que lo pasó mal, claro, descompensaciones mentales. Los psiquiatras empezaron a decir que esto había que llevar cuidado. Y lo que queremos ahora es que no se nos vaya de las manos otra vez. Estamos claro, intentando, claro. claro, y que sea para un propósito que ayuda a toda Claro. la comunidad, y especialmente ahora que hay como una epidemia de depresión. Epidemia de depresión, lo que pasa es que ahora con la legalización también uno dice, a ver si ahora se va de las manos otra vez y acaban prohibiendo, entonces Ujú. vamos a llevar más cuidado. Claro, y tiene que ser accesible porque generalmente hay grupos que no tienen recursos, a Sí, veces son los que más necesitan porque ujú, tienen las mayores presiones de la sociedad, pero no tienen acceso a tratamientos que sean exitosos, ¿no? ujú. Entonces, la idea era de comenzar a seguir con esta educación y conversación sobre la Decriminalización. exacto, gracias, de los psicodélicos, especialmente para tratamiento de enfermedades mentales como la depresión. Muy bien, Entonces, sí, si quieres te sigo hablando de la exhibición ahora, vamos a hablar de la de la exposición. exhibición, cómo se desarrolló. Sí, cómo se desarrolla todo esto, cómo te dan la beca, cómo seleccionas a los artistas. Y bueno, esto, pues, mucha gente desafortunadamente no va a poder venir a Boston, así que no vamos a entrar en muchos detalles, pero bueno, así brevemente podemos describir cómo se llega a organizar esto, cómo te dan la beca y cómo seleccionamos a los Claro, artistas y luego qué arte tenemos ahí, si uno puede venir a verlo, qué es lo que se va a encontrar ahí, cómo se organizó claro. todo esto. Claro, bueno, tal vez si es que pones esto con video en YouTube, Ujú, también puedes compartir una tour de la exhibición para los que no pueden venir ujú. a Boston. Um, Inicialmente, cuando Los he puesto, bueno, contigo, tengo que decirle a la gente que he puesto en Instagram algunas fotos del arte que tenemos ahí. En la exposición he puesto algunas fotos de algunos cuadros que tenemos ahí. La gente puede ver un poco estos cuadros. He puesto ahí uno tuyo, concretamente, el de las flores, ujú, Brian Stacy, y he puesto los de la parte más psicodélica, el de Paul LeBron también, con los mandalas, los de Brian Stacy bueno, con todos estos, digamos, agujeros que te llevan al otro nivel. Y bueno, y uno de Android Jones también, con este arte digital que tiene. O sea que he puesto ahí. Y el último este de Russell, este que es el que más me gustó de la calma esta, ¿no? Que tiene al final. O sea que ahí puede ver la gente los cuadros, ahí, vamos, de los que vamos a hablar ahora en Instagram, en el último humanista en Instagram, los puede ver. claro, recuerdo que cuando te enseñé el espacio, porque todo esto fue una colaboración y las ideas venían de Tamar y de ti. Ujú, Y cuando contigo estuvimos te estaba enseñando la galería, el espacio de la galería, me parece que tu idea fue podemos dividirlo en espacios, porque yo pensaba depresión al principio, psicodélico, luego en una forma que sea como inmersiva, que la gente sienta que está en lo psicodélico. Y tuviste que teníamos como un hallway que podía ser lo psicodélico y de ahí ujú.
decidimos que la tercera parte sería como la parte de recuperación en la que sales a la luz. La selección O sea que la de galería me pareció trabajos, una idea muy buena porque lo comentaste así. La primera estancia era cuadros de arte sobre la depresión. Luego había un pasillo donde era arte psicodélico, pero era más como el viaje. Y ya una tercera salida donde es la recuperación, la calma, la vuelta a la realidad y la conexión con la naturaleza. Me pareció muy bonita claro. esa manera de enfocarlo. Y la ventaja es, Porque como uno va digo, por el viaje, es que uno entra por un sitio, se mete, está deprimido, se mete en claro, el viaje y sale del viaje por el otro lado de la galería curado o es- sanado. y claro, y la forma en que la hemos enfocado es como, entras en ese viaje por la falta de luz, la oscuridad, porque tenemos inclusive pintadas las paredes con Con un gris. gris que Sí, parece como fog, como una sí, nube es negra, un que es gris distorsionado. Sí, sí, claro, sí. que es lo que yo asocio con lo que te da en la depresión, que sientes que tu mente es pesada, que está como con una nube negra. Sí. Y entonces le dimos esa sensación a ese espacio con dos artistas que nos ayudaron a pintarla con este Ujú. efecto. Um, Luego los artistas con los que trabajé, como digo, como tú dijiste, yo vivo en Midway, entonces tuvimos la ventaja de que pude reservar el espacio de la galería de Midway que tenemos abajo. Y la otra ventaja fue que aplicamos a un grant de la ciudad de Boston. Un grande es una beca de investigación. Claro, eso nos dio Bueno, de bastante investigación, no, de libertad. arte, una beca de arte, sí. Era una beca pequeña, pero nos dio libertad de tener fondos para montarla mejor. Ujú. Um, entonces, yendo de regreso a los artistas que participaron, muchos venían de Midway. Teníamos artistas como Liliana Lofta, que creó al principio cuando ella me contactó para participar, Ujú. porque puse en email a todos una reseña de lo que queríamos hacer y también hablé con los residentes de Midway de lo que quería hacer, entonces me comenzaron a contactar. Ujú. Liliana había vivido en Midway, pero su arte que quería utilizar para la exhibición era como flores y con mucho color y le decía, bueno, esto está bonito, pero no encaja tanto en Ujú. nuestro psicodélico eh, o en la parte depresiva. Y luego de eso ella me comenzó a hablar de un periodo donde estuvo en una residencia en Alemania que le dio un periodo de tristeza, porque Alemania a veces en el invierno es bien triste. Sí. Y ella construyó estas esculturas Ujú. que eran bien oscuras, como misteriosas, y Ujú. enseguida le dijimos, eso es lo que queremos. Ujú. Esas emociones que tú capturaste en tu escultura son las que queremos para la exhibición. Entonces, similarmente, encontramos otros artistas que habían producido algo durante periodos de tristeza, que es lo que queríamos, que se transmita esa emoción de depresión, de oscura, y unas sensaciones, emociones que consideramos negativas que estén en ese hallway, en esa sección. También porque tuvimos los fondos, pudimos comprar equipo y compramos un proyector, la galería también nos dio 2 proyectores y compramos también una televisión, una pantalla grande para tener animación. La idea era de que yo iba a participar con una animación, pero he estado teniendo problemas, digamos, por esta depresión que tuve, de sentarme en la computadora por periodos muy largos. He estado haciendo otro tipo de arte que es más manual, pero para sustituir mis animaciones que no estaban listas, le contacté a una amiga la había conocido de Vancouver y ella es de Ucrania. Y se me ocurrió que este momento ella está pasando por un periodo muy depresivo porque todos los días se levanta la guerra en su país, con familia que todavía está en ese país sufriendo. Entonces me pareció ideal que ella tenga una plataforma para expresar esos sentimientos de tristeza que está pasando. Entonces es parte de la sección depresión.
Muy bien, y luego tenemos la sección de psicodélicos ya del viaje, que ahí ya está uno en el viaje propiamente dicho. Claro, al principio me estaba dando dificultad encontrar arte psicodélico porque en el edificio no hay realmente genuino arte psicodélico. Entonces pedí a las personas que organizaron mi retiro que me den unos nombres de artistas y me enviaron tres. Android Jones mm, decidió que quería Alex Gray, participar. sí. Sí, Alex Gray, el otro por el que quería participar, que dijo que sí, era Android Jones. Y claro, tuvimos que pagar una licencia para tener su arte en la exhibición, pero fue ideal porque su arte es increíble, es místico, tiene todas las características de una experiencia psicodélica. Ujú. Entonces, tenemos 7 de sus trabajos, son trabajos digitales. Él trabaja con ZBrush, con otras herramientas digitales donde produce modelos 3D y simulaciones y toma las fotos de estas y es las imágenes de estas Ujú. producciones. Es muy complicado sus estudios tempranos son en animación, en computación gráfica. Él trabajó, inclusive tuvo un entrenado con Lucasfilm. Entonces él está muy bien entrenado en el uso de herramientas digitales. Entonces su trabajo por eso se ve tan bien acabado y surreal, cósmico. Sí, pondremos el link de... Bueno, en Instagram, como hemos dicho, tenemos ahí una de las imágenes de Android Jones que la utilizamos para el exhibit. Lo tuvimos también a Brian Stacy, ¿no? Que yo conocía a su padre, me Claro, pareció un tipo encantador. Su padre es un neurólogo del Instituto Nacional de Salud claro. Mental, Y muy reconocido. Brian nos encontró por medio de la conexión científica, claro, Sí. porque el papá, el hermano son neurocientíficos La y hermana, sí, es una claro, neurocientífica. y por tus conexiones, Sí. él llegó a contactarnos a nosotros y el Mm, arte de él es perfecto. El arte de él es una combinación de técnicas de graffiti mm, que él ha aprendido y ha utilizado y ha creado su propia técnica que le llama Leaf Mech. ujú. Y es una explosión de color y de imágenes Sí, a mí me encantó. Yo creo surreales. que The Bello. Greatest Story Ever Told, que es un sapo ahí con ese espiral, me llamó mucho la atención. Ahora, una cosa que es importante de estos dos artistas, Andrew Jones Ujú, y Brian Stacy, es que ellos también experimentaron con psicodélicos por salir también de este estado de depresión. ujú. Entonces, para ellos por eso supongo que los dos querían participar en la exhibición, porque les llamó mucho la atención de las dos Ujú, claro. temas juntos en esta exhibición. Ujú. Luego he puesto, en Instagram he puesto uno de los mandalas de Paul Lebron, que hace mandalas con fotografía, que hace como un collage Claro, de fotografía. Y bueno, este era amigo de Tamar, ¿no? De tu amiga Tamar. claro. Paul LeBron vino a participar por conexión con Tamar, Ajá. pero luego resulta que él ha tenido muchas experiencias con psilocibina y con otros Mm. hongos porque es de los años 60. Claro, decirle a la gente que el Carl Jung, el mandala, es la visión cósmica del todo. Y Claro, entonces se ha convertido en un icono digamos, del arte psicodélico también, las visiones cósmicas del todo de Carl Jung del mandala, ¿no? Y eso, claro. él ha encontrado ahí su conexión. Claro, y él utiliza fotografías de Ujú. edificios abandonados o ruinas y Sí, me gustó mucho. las manipula Ajá, digitalmente y sí. utiliza 3 y fourfold, que él llama simetría. Entonces, él también utiliza Ujú. arte digital, Muy bien. herramientas digitales para producir estas Ajá, mandalas. Entonces, las tenemos físicamente, por suerte, y también en uno de los proyectores. ajá. Y el arte de Brian, como tú sabes, está en el hallway. Todo Sí, su arte físico en una pared y en la ajá, otra está la proyección que es inmensa y ajá. te da una sensación excelente Luego cuando tenemos la pasa. escultura esta, que la he puesto también en Instagram de tu amiga, que me recuerda al disco de Pink Floyd, ¿no? Que Bueno, hace sí, refracción.
Y antes de ir a ella tenemos Julia Sí. Livingston, que es del edificio, también de Midway, y ella Ujú. también quería participar porque ella tuvo una experiencia de depresión que trató con Ah, psilocibina, sí, ese es el cuadro blanco microdosis. ese. Claro, es El el cuadro blanco, sí, sí. medio cósmico también. Sí, La característica de esa sección es lo cósmico. ajá, Parece, perfecto. tienen esa dimensión, otra dimensión que la Ujú. nuestra. Luego, como tú dices, la escultura de Tina Chakarain, ella es como una escultura en acrílico que es rosada y tiene formas geométricas que la Ujú. luz reflexiona Ajá, en diferentes formas. Es sí. muy interesante. Y vamos a la fase final, que ya la tercera La- estancia es la naturaleza, donde están ahí Claro, tus flores que llevas 2 años haciendo. Háblanos de tus claro. flores. Y esa sección tiene Nick Peterson, una oil de Nick Peterson, que es un artista de aquí también de Boston, del área de South End, que tiene un arte con bastante color, utiliza pointillism, Puntillismo, sí. puntillismo y con bastante pintura. Ese es el Y del Buda con las ese flores, ¿no? es el que sí, él pintó su cabeza Ese lo con puse todas estas también. flores saliendo, porque es divino. Ese lo puse también en Instagram. Sí, ese está ahí en Claro, Instagram y la gente lo puede y ver. cuando termine mi animación es la otra parte de esa, porque en mi Mm. animación para la depresión tenía como una figura como casi como de piedra gris, pero Ujú. y comenzando, o sea, es como una persona cuando estás en depresión, te sientes sin color y Ujú. comenzando a salir una flor Sí, de la cabeza. Tenía la idea de hacerla, todavía la voy a hacer porque tenemos 2 meses, pero claro. Todavía hay iría tiempo. excelente con esa. Y Mm. de ahí tenemos las esculturas y los prints de De Tamar, Tamar, sí, que son de la naturaleza, pero son impresiones ujú, hechas, prints. claro. Omar, bueno, Y, la gente conoce a Omar, se nos ha olvidado mencionar en la depresión, Omar Arencibia, que tiene un podcast aquí que oh, se llama Una sí, historia sí, sí, cubana, sí, y él tiene un cuadro de la depresión inspirado en el periodo azul de Picasso, que está ahí también claro, en la primera estancia, pero bueno, mencionarlo porque la gente lo conoce a Omar, porque claro, tiene un claro, podcast claro. aquí. Y luego, pero vamos a hablar de este cuadro de Russell, ¿no? Y habla primero de tus Claro, flores y luego hablamos del de Russell. claro, mis flores fueron el resultado de unas ilustraciones que hice hace algunos años Ujú. y eventos que hice en Cambridge, donde llevaba mis Bueno, le digo a la flores, gente que en Instagram están tus flores también, las puede ver claro, ahí. Sí. y para que pinten en comunidad. Y en Ujú, este periodo cogí todos esos pósters, los manipulé digitalmente y hicimos este póster para ponerlo en la exhibición. ujú. Y luego de eso, como tú dices, la pintura de Jim Russell es tan encaja tan bien como el final casi el final de la exhibición, porque tiene luz y parece un amanecer o un atardecer, los colores son brillantes, es lleno de color y de tranquilidad. Ujú. Eso es lo que siento cuando veo ese Sí, cuadro. esa me gustó mucho porque me refleja mucho cómo nos sentimos al final, ¿no? Esa recuperación de la paz con ese naranja, ese amarillo. Y bueno, yo creo que la gente que se meta a Instagram, el último humanista, puede hacer este pequeño viaje de las obras de arte que hemos visto, donde uno Claro. empieza en la fase depresiva, luego está en la fase psicodélica y luego la última, de hecho, es esta, la tuya de las flores y la última, la de Jim Russell, con estos colores naranjas, amarillos de la paz. Que te da de la mente, que te da los psicodélicos. Entonces, la gente lo puede seguir, esto que hemos hablado, lo puede seguir por Instagram, metiéndose ahí al último humanista, o se puede meter también en la página web que la pondremos de Midway Artist Gallery, y ahí a lo mejor puede ver algo también de dónde está la exposición, etcétera. Claro, y si puedes unirle a la música sería excelente, porque la Bueno, música que tú me dices de East Forest, claro, pero no sé porque hay copyright. tenemos la música de East Forest y para este podcast, como yo no genero ingresos con este podcast, no me llaman los del copyright y no han venido nadie aquí a Estados Unidos a llamarme la atención de momento con esto. Así que probablemente pondré la música de East Forest, que yo estoy seguro de que el artista de East Forest no le importaría nada porque él realmente apoya todas estas causas psicodélicas y es la música que te ayuda a trascender y a sentirte conectado con la naturaleza y la pondremos en este podcast también. Y es probable que utilice una imagen de Brian Stacy porque me cayó muy bien su padre y Brian,
sería la imagen de este podcast, ¿no? La de Great Story Ever Told, con el sapo ahí. Me parece muy bonita también. Claro, claro, terminamos también, no terminamos, pero comenzamos la exhibición con la recepción que tuvo tu charla, que me pareció, impresionó a todo el mundo. Y tuvimos una atención bastante buena, creo que debe haber habido unas 70 personas en la recepción. Fue bien recibida. Fue bien recibida, es verdad. Luego di una charla ahí donde fue maravilloso porque yo sentí que estamos creando una comunidad en Boston, que estábamos todos conectados, que la gente estaba conectada, que nosotros estábamos conectados. Eran científicos, eran artistas, eran médicos también y estamos todos, formábamos parte de lo mismo, ¿no? Entonces, esa experiencia de estar ahí juntos fue una experiencia psicodélica en sí. Sí, me encantó. Y como te digo, todo el mundo, artistas y residentes del edificio, todo el mundo que está pasando por la exhibición me están felicitando porque ha salido muy bien. Y me siento contenta de cómo salió también. Qué bien, qué bien. Y vamos, bueno, hay un proyecto de un documental, ¿no? Porque ha habido grabaciones Claro, ahí. claro, como siempre un proyecto da a otro proyecto. Comenzamos la grabación en todo, la instalación, de tu charla, de la recepción, como una filmadora, con una Con persona una cinematógrafa. cinematógrafa, sí. Sí, de aquí de Midway también. Comenzamos un proyecto de hacer un video, como una videografía le llaman, del evento, pero también tener entrevistas con expertos y con los artistas, para el público que no llega a venir a la galería, pero dar información para que llegue más gente. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que ya hablando de la exposición, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de la propia experiencia tuya, de la ciencia, de cómo te llega la depresión en la vida, que a veces le llega a uno y le vuelven estos traumas, y cómo la psicoterapia psicodélica es un tratamiento que tú como científica hiciste la búsqueda, comparaste y te diste cuenta de que podía ser el tratamiento adecuado para ti. Y bueno, tú eres una científica que trabajaba en Harvard, o sea, que es una persona respetada en cuanto a esas búsquedas. Y bueno, y que cualquier persona puede llegar a esto, pero bueno, que por decir, darle legitimidad, ¿no? A esto también un poco. Y, y entonces una terapia que te ayuda y además te inspira en tu vida para sublimar esta experiencia que tuviste a través del Ujú, arte y organizar esta claro. exposición del arte Y yo lo que artística. sugeriría, porque como digo, queríamos seguir participar en esta conversación sobre psicodélicos, lo que sugeriría es también tomarlo con responsabilidad. Ujú. Si vas a experimentar con psilocibina o con otros psicodélicos, prepararse, tener una preparación de terapia o de hablar con alguien, pero tomarlo con seriedad y con responsabilidad, Ujú. porque es algo que puede ser transformacional, como tú dices, pero sí está hecho de la forma adecuada. Claro, yo creo que hay que tenerle mucho respeto. Esto es como el que le gusta, todo lo que te gusta, tenerle mucho respeto y responsabilidad. Y ahora mismo he Ujú, empezado a navegar y lo primero que tienes que aprender es respetar el viento y respetar la mar, porque ujú. sabes que te puede dar muchas cosas buenas, pero también si no lo Sí, respetas te va a traer más que vamos, te puede dar más que un otro susto. claro. Así que con los psicodélicos así, lo mismo, con responsabilidad, es muy importante. Así que bueno, pues mira, la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Ya sabes que aquí en El Último Humanista sabemos cómo empezamos, pero nunca sabemos cómo acabamos. Y uno pues a veces pues va expresándose de una manera y mucha gente dice aquí cuando viene al Último Humanista que se ha sentido que realmente le ha ayudado estar aquí, no solo para comunicar y aprender a comunicar y contar de lo que sabe, sino que ha aprendido de uno mismo, estando aquí en El Último Humanista también, que le ha ayudado a uno mismo para ganar nuevas introspecciones sobre uno mismo, que puede ser una experiencia incluso terapéutica estar aquí. Bueno, ha sido un placer, Fernando. Te agradezco muchísimo porque me encanta hablar de la exhibición y de todo, cómo se originó y qué llevó a esta producción. Y también la oportunidad de compartir contigo esta hora con las personas que te escuchan también. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muy bien, pues ya vamos cerrando, si te parece bien, pero ¿te gustaría decir algo así, algún resumen, algún consejo, alguna palabra, alguna conclusión, ya para cerrar con la audiencia, algo importante respecto a lo que hemos hablado de hoy? Bueno, si es que están por Boston, que vengan a ver la exhibición. Está abierta hasta el 30 de junio, fin de semana, durante la semana. Estaríamos fascinados mientras más gente venga a verla. Eh, Como un mensaje sobre todo este tema es que hay esperanza para personas que sufren de depresión, que hay esperanza de estos tratamientos nuevos, que sigan buscando, que sigan tratando, que, como digo, con responsabilidad y viendo bien en qué tipo de experiencias participan y que sea legal, si es posible, pero que sí hay tratamientos que están siendo investigados y que tienen mucha posibilidad, promesa para la depresión y que vale la pena. Muy bonito, pues con este mensaje de esperanza nos vamos despidiendo hoy del último humanista. Así que muchas gracias, Miriam, por estar aquí. Y a la audiencia le decimos que, como siempre, un abrazo a todos y hasta el próximo audio del último humanista. Gracias.